Entre las provincias de Cádiz y Málaga se encuentra el Parque Natural Los Alcornocales, uno de los mayores bosques de la península, un espacio ecológicamente rico y diverso. Su situación geográfica ante el estrecho de Gibraltar, zona de contacto entre dos mares y dos continentes, da lugar a un tipo de clima mediterráneo con caracteres propios. Abundantes lluvias y nieblas, temperaturas suaves y práctica ausencia de heladas. Las areniscas del aljibe originan las máximas elevaciones de las sierras y constituyen el rasgo geológico esencial del parque. En algunas zonas, las areniscas se ven desplazadas por otros materiales calizos o margosos que crean sus propios relieves. En el paisaje contrastan los colores rojizos o blanquecinos de las crestas rocosas con la gama de verdes que surgen de un manto vegetal denso y continuo. Adaptados a las condiciones climáticas y de suelo, los alcornocales dominan las mayores extensiones del parque, mientras que en las umbrías se expanden espesos bosques de quejigos y en las zonas más secas, los acebuchales. En las profundidades de las gargantas húmedas se desarrolla el bosque de laurisilva, vestigio insólito de la era terciaria en las latitudes mediterráneas. Enclave botánico que ha llamado la atención de naturalistas de todo el mundo. La densa vegetación y la orografía del terreno procuran refugio y alimento a una fauna diversa. Grandes mamíferos herbívoros y pequeños depredadores carnívoros. Rapaces que nidifican y permanecen, además de multitudes de aves migratorias. Y a ras del suelo y en arroyos, insectos, anfibios y reptiles. Los distintos paisajes del parque presentan una buena conservación gracias a la moderada presión humana y al prudente aprovechamiento de sus recursos naturales. La explotación del corcho, recurso esencial, es una buena muestra de uso sostenido del monte a lo largo del tiempo. Pero además no hay que desdeñar otras actividades de gran interés como la ganadería, la caza, la apicultura y otras menores que han contribuido a mantener un equilibrio fructífero entre el hombre y la naturaleza. La declaración de los Alcornocales como Parque Natural, en 1987, debe entenderse como el reconocimiento a unas gentes y una sociedad que supo usar el monte con sabiduría, y también como un proyecto de futuro para seguir basando en ese saber el desarrollo social y económico de estas tierras. El alcornoque, el Quercus uber, es un robusto árbol con una distribución geográfica restringida a la región mediterránea occidental, de Portugal a las costas balcánicas en la orilla norte y de Marruecos a Túnez en la orilla sur. Más de la mitad de los alcornoques del mundo se encuentran en la península ibérica, siendo una buena parte de los mismos andaluces.
Y ya dentro de Andalucía, el Parque Natural Los Alcornocales constituye la principal representación de las masas forestales, tanto por su extensión, más de 170.000 hectáreas, como por su productividad y valores naturales. El alcornoque es un árbol de clima mediterráneo, con preferencia por suelos arenosos, sin cal y bien drenados. Y no aparenta temer las pendientes ni otras situaciones difíciles. Las condiciones ambientales, sobre todo los fuegos naturales esporádicos y el frío del invierno, han procurado a esta especie la adopción de un sistema de protección único en el mundo y muy superior a cualquier imitación artificial: el corcho. Se trata de un tejido muerto que forma parte de la corteza, generado a partir de células situadas entre esta y el tronco. Por sus características elásticas, impermeables e inertes, los romanos consideraron el corcho como un material excelente para taponar sus ánforas. Esta cualidad no pasaría desapercibida al descubridor del champán, Dom Pierre Perignon, quien a partir de finales del siglo XVIII extendió el uso del corcho para este menester desde Francia hasta Cataluña y el sur de Andalucía. Para extraer el corcho del alcornoque, se espera hasta los 9 años a que haya alcanzado un grosor conveniente. Es entonces, en la época de máxima actividad vegetativa, cuando tiene lugar la tradicional saca sobre alcornoques adultos, despojándolos de su preciada corteza mediante cortes de hacha certeros y precisos para no dañar la casca o capa productora del corcho. Los trozos desprendidos o panas se transportan a lomos de mulo para posteriormente ser pesados y seleccionados. El primer corcho que da el alcornoque, llamado bornizo, se separa del segundo, que es el taponero por excelencia. Y aunque la industria del vino sigue consumiendo la mayor parte del corcho transformado, en la actualidad otras aplicaciones están abriendo nuevas expectativas en el sector corchero. Recurso natural y recurso económico, el alcornocal ha estado sometido por siglos a un aprovechamiento al que, sin duda, le cuadra el adjetivo de sostenible. Mantener la productividad de estas masas boscosas, sin menoscabo de su rica biodiversidad, es la principal razón de ser del Parque Natural. Alcornoques, quejigos, fresnos, acebuches, sauces, helechos, hojaranzos. La selva del sur de Europa. Soberbia muestra del bosque mediterráneo, el Parque Natural Los Alcornocales mantiene en su naturaleza el ritmo, la vivacidad y la belleza que han marcado su historia. Una historia que se refleja en la diversidad de sus paisajes. Solo un reducido número de plantas son capaces de desafiar las severas condiciones de las cumbres en las que afloran desnudas las areniscas. Entre ellas, especies insólitas como el Psilotum, un helecho.
o la drosófila, una auténtica cazadora de insectos. Cuando el roquedo lo permite, se desarrolla un denso matorral con especies que soportan bien la sequedad y pobreza del suelo, los fuertes vientos y la insolación. Descendiendo por los valles, las laderas se cubren de alcornoques que gradualmente se mezclan con ejemplares de quejigos y acebuches, formando bosques más o menos adhesados, con un monte bajo en el que proliferan jaguarzos, agracejos, torbiscos, madroños, durillos y en ocasiones extensos helechales. El alcornoque, la especie emblemática de este bosque milenario, se ha valorado tradicionalmente por la producción de corcho. En suelos muy húmedos, a temperaturas templadas y en ambientes sombríos, habita otro quercus de gran singularidad. Se trata del quejigo, el roble andaluz. En las zonas más meridionales del parque, los quejigales, salpicados de acebos y con todo un mundo de arbustos asociados, conforman lo que se ha venido en llamar el bosque de niebla, tan bello como valioso. Pero lo verdaderamente singular son las asociaciones vegetales de carácter tropical que pueblan las cabeceras de ríos y arroyos en valles que aquí se llaman canutos. Hablamos de la laurisilva. En los canutos existen especies vegetales únicas, supervivientes de la vegetación de la era terciaria. Hojaranzos o rododendros, laureles, lianas y helechos endémicos buscan refugio en estas esplendorosas masas boscosas junto a sauces y alisos. Verdaderos tesoros vivientes en el corazón de la última selva del sur de Europa. El Parque Natural Los Alcornocales es lugar de paso y albergue de una gran diversidad de especies animales que lo hacen único en el contexto de los espacios naturales mediterráneos. Históricamente, la baja densidad demográfica de la zona y un adecuado aprovechamiento de los recursos han permitido la conservación de extensas superficies de bosque y matorral que son refugio y despensa para la rica fauna. Las masas forestales de alcornoques y quejigos constituyen un hábitat idóneo para los grandes herbívoros: ciervos, corzos, muflones, gamos y jabalíes. Desaparecidos hace mucho tiempo los osos y lobos, los depredadores están representados hoy por carnívoros como meloncillos, zorros, tejones, jinetas, gatos monteses o nutrias. El bosque también cobija a rapaces tan singulares como mochuelos, azores o búhos reales. En las áreas rocosas, al amparo de oquedades y refugios, nidifican halcones peregrinos, azores y cernícalos. También son lugares preferidos de reptiles, como los llamativos lagartos ocelados o las culebras bastardas.
dominando desde el aire sus extensos cazaderos una pléyade de águilas, calzadas, perdiceras, culebreras, imperiales. También es frecuente ver en los límites del parque, en los acebuchales y en las áreas de transición a los pastizales, a los grandes carroñeros, buitres leonados y alimoches. Por su privilegiada posición geográfica, el Parque Natural Los Alcornocales desempeña un papel crucial en los pasos migratorios entre Europa y África. Así, el parque se convierte en un paraíso para los amantes de la ornitología, que acuden cada año a observar ejemplares de cigüeñas blancas y negras, halcones abejeros y un sinfín de aves que recuperan fuerzas en las abundantes fuentes de alimentación de este espacio protegido. Parte de esta dieta la constituyen algunas de las múltiples especies de insectos que habitan el parque, o los numerosos arácnidos y reptiles que pueblan igualmente estos terrenos. Gallipatos y tritones encuentran su hábitat en las riberas de los bosques de galerías y en los remansos de agua, auténticos nichos ecológicos junto a otros como la ranita meridionalis o el sapo corredor. Mientras abejarucos y martines pescadores habitan los cortados y taludes de los arroyos. El bosque, una forma compleja y diversa de organizar los procesos de la vida. Un sistema que se nutre directamente de la luz y la energía solar. Un sistema en el que todo se relaciona, todo se recicla y todo nace de nuevo. Desde siempre, el bosque ha sido fuente de recursos para el hombre. Cientos de generaciones han pasado por él y cada una ha dejado su propia huella, su aportación a toda esta cultura del monte. Hasta hace poco tiempo, las sierras estaban habitadas por una población dispersa, cuya economía de subsistencia se fundamentaba en los aprovechamientos del monte, la ganadería a pequeña escala, una agricultura precaria y el cultivo del huerto para el alimento diario. El alcornocal es el resultado de esta interacción constante hombre-naturaleza. Es todo un legado cultural en el que todavía hoy son visibles las huellas de unas particulares formas de vida. A las antiguas viviendas se le unen bujeos de siembra, acebuchales cultivados o labores de carboneo, testigos del que fue soporte de la economía serrana hasta la mitad del siglo XX, el carbón. La ganadería pasta desde antiguo en los terrenos del parque. El vacuno retinto es sobre todo el recurso ganadero por excelencia. Esta raza, adaptada a las características ambientales serranas, es productora de una carne de notable calidad. Lo mismo ocurre con los cerdos en montanera, engordados libremente a base de bellotas, raíces diversas y pastos.
Desplazado el carbón vegetal por el uso generalizado del gas butano y la electricidad, queda el corcho como la principal fuente de riqueza de los bosques de alcornoques. Preservar esa riqueza exige mantener una explotación racional e innovadora de los recursos, conservar el monte, propiciar su regeneración y prevenir posibles riesgos como los incendios. Es también la hora de recuperar viejos aprovechamientos casi olvidados, como la recolección de plantas aromáticas para la extracción de esencias, la saca de cepas de brezo para la fabricación de pipas, o la apicultura. El turismo rural, la gastronomía, las actividades deportivas en la naturaleza o las propias ofertas educativas y de uso público existentes se ofrecen también como nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de los jóvenes. El Alcornocal va a seguir ofreciendo sus recursos, pero no olvidemos que el capital con que contamos lo constituyen sus valores naturales, ahorrados por el tiempo y la sabiduría de nuestros antepasados. Los primeros asentamientos del hombre en el parque se remontan al Paleolítico, como nos demuestran los importantes yacimientos localizados en los alrededores de la ya desecada laguna de la Janda. La abundancia de pinturas rupestres que aún se conservan en los abrigos de las sierras y la presencia de necrópolis megalíticas nos hablan de la importancia del poblamiento en la zona a finales del Neolítico y primeras etapas de la Edad de los Metales. Tras los primeros pobladores, llegarán fenicios, griegos y cartagineses, estableciendo contactos fundamentalmente de tipo comercial. Comienza así la tradición de frontera geográfica y cultural de estas tierras, por las que transitarán a lo largo de la historia gentes de Roma y de Bizancio, pueblos godos, árabes y bereberes de la otra orilla del Mediterráneo, repobladores de los reinos peninsulares del norte. La influencia de la civilización romana se dejará notar sensiblemente en la zona. Entre los restos que nos recuerdan la impronta romana se encuentran ruinas de prósperas ciudades como Baelo Claudia o Ictuzi. Fuentes como la de la Salada y hasta grandes infraestructuras, como es el caso de las cloacas de la época ubicadas en pleno centro de Medina Sidonia. Esta ciudad, que adquirió con los visigodos un nuevo carácter, como atestigua la ermita de los Santos, comparte con Alcalá de los Gazules los únicos restos datados en esa época, como es el caso de la Torre Mesa del Esparragal.
Año 711. El desembarco de Tarik marca el principio de la época islámica que, según y dónde, se mantendría entre 6 y 8 siglos. Castillos enriscados como el de Jimena o el de Medina, atalayas y torres como la Morita en Benalú o las Torres del Paso en Cortes de la Frontera revelan la importancia estratégica de estos escenarios. El sabor andalusí que rezuman la mayoría de los cascos históricos de las poblaciones del parque sigue siendo todavía hoy su principal rasgo de identidad. La conquista castellana pone fin a aquella época y modifica de nuevo el poblamiento de la zona. Así, sobre la herencia del patrimonio islámico, se superponen formas y modos de vida de corte cristiano y el orden señorial. Numerosas iglesias, ermitas y santuarios se reparten entre las poblaciones del parque, configurando un verdadero mosaico artístico de arquitectura religiosa y espíritu barroco. Ya en el siglo XIX, también llegaron a estas tierras los efectos de la desamortización, como ocurriera con el eremítico monasterio del Cuervo, antiguo convento de carmelitas en las inmediaciones de Benalú. Esta población ha visto recuperado su antiguo nombre, Casas Viejas, que había sido cambiado por recordar los hechos de 1933. Tras la crisis rural de los años 60 y 70, la población del parque se ha estabilizado y los viejos asentamientos prosiguen ahora su historia, siempre inmersos en un medio de sierras, aguas y bosques sabiamente humanizados. El Parque Natural Los Alcornocales es hoy punto de confluencia de tres señas de identidad andaluzas. Campo de Gibraltar, Ruta del Toro, Pueblos Blancos. Las tres comparten su atávica condición de enclave fronterizo, unos modos de vida en concordia con el medio y un mismo espacio de futuro. La naturaleza es patrimonio y fuente de riqueza, y esto es algo que saben muy bien los habitantes del parque. La vida aquí se desarrolla con la mirada vuelta hacia este espacio privilegiado desde tiempo inmemorial. Alcalá de los Gazules, Medinasidonia, Algar, Castellar, Los Barrios, Cortes de la Frontera, Benalú, Casas Viejas, Jimena. Son pueblos que atesoran todo un atractivo legado cultural y etnográfico. Las tradiciones, la gastronomía y la artesanía son otros regalos a los ojos del visitante. El ciclo festivo se inicia mayoritariamente en febrero con la celebración de los carnavales. A este le siguen las romerías, las fiestas y otras tradiciones seculares que, además de gozar de una honda aceptación popular, atesoran en su interior formas particulares de expresión. La gastronomía de la zona presenta una extraordinaria variedad, con especialidades propias de cada lugar. Pero si tuviéramos que resumirla, diríamos que se trata de un verdadero arte popular en el que se mezclan por igual productos de la caza, de la mar y de la huerta, y una finísima repostería de tradición morisca. La industria artesana
es igualmente variopinta, a caballo entre la tradición y la expresión propia de los artistas locales. La benignidad del clima y el encanto paisajístico del entorno natural proporciona a lugareños y visitantes un disfrute que raramente adopta tal diversidad de formas en un espacio tan concentrado. La práctica de todo tipo de deportes de bajo impacto se combina con la posibilidad de recorrer un buen número de rutas verdes, jalonadas por miradores, senderos y zonas recreativas, y en época de migraciones, con la observación de aves a su paso por el estrecho. Las más de 117.000 hectáreas dedicadas a cotos de caza, a las que se unen otras 45.000 de terrenos no acotados, conforman un paraíso a medida para los amantes del turismo cinegético. Quienes se adentran en los lindes del parque encuentran una inmejorable oferta turística en la que no falta alojamiento en casas rurales, antiguas posadas e inclusive en una casa convento reconvertida en hotel rural, como es el caso de la Almoraima. Entre la sierra y el mar, como reza la leyenda, los pueblos enmarcados dentro de los límites de los alcornocales y en equilibrio con él, suponen hoy una hermosa realidad.